Damos paso a Fausto Montes de Oca. Muy buenos días, maestro Jesús Nova, muy buenos días, Juan Reyes, Carlos, Josefina Capellán, muy buenos días, buen día, compañero de la cabina, muy buenos días, pueblo dominicano. En el día de hoy nos vamos a referir al tema de la educación en la República Dominicana. Hay un diario de circulación nacional que se ha hecho eco de tres noticias de manera, vamos a decir, continua sobre aspectos negativos de la educación. Una escuela que imparte docencia en el Ceibo a cielo abierto, una escuela que se le cae el techo, contratación de profesores de manera irregular por el Ministerio de Educación. Y uno se pregunta, ¿a dónde ha ido a parar el 4% de educación? Tantas manifestaciones que hizo la sociedad dominicana con aquella campaña de las sombrillas amarillas por un 4% para educación. Sin embargo, no terminamos de ver el impacto que ha tenido el 16% del presupuesto nacional, que es el 4% del Producto Interno Bruto, en educación. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué ha servido planes decenales? ¿Para qué ha servido Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Para qué ha servido que un intelectual de la altura de Jacques Attali haya formulado una agenda nacional de desarrollo donde formulara políticas macro y políticas específicas en materia de educación? Realmente nosotros no nos estamos dando cuenta como sociedad y como clase gobernante y como clase política cuál es el verdadero impacto de la educación en nuestra sociedad. Nosotros estamos creando, sin darnos cuenta, una sociedad totalmente asimétrica, donde hay un grueso de personas que está recibiendo una educación pública de baja calidad y una élite que puede pagarse una educación privada, y estos sí que reciben una educación basada en criterios de competencia. No hay, escuchen bien, clase política, clase gobernante, presidente de la República, no hay una herramienta más efectiva para generar oportunidades, para generar desarrollo, que la educación. Esto no es un cliché, no es un discurso, es una realidad. Nosotros tenemos la oportunidad de impartir docencia en dos universidades, una pública y una privada. Y podemos constatar que lo que llega a la universidad pública realmente es muy preocupante versus a lo que llega al sistema de universidad privada. Nosotros creemos que como sociedad tenemos que poner el ojo. ¿Por qué no puede ser posible que el Ministerio de Educación, un ministerio tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad, es un ministerio que llena, vamos a decir, genera mucha ilusión para el que lo va a dirigir por el presupuesto que maneja, no por la filosofía educativa que desde ahí se tiene que implementar? No es posible que nosotros todavía estemos hablando del modelo educativo otosiano, un modelo que se circunscribe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No es posible que nosotros sigamos con la teoría de que el problema de educación es un problema de recursos. No, el problema de educación no es de recursos. El problema de educación es de filosofía, es hacia dónde queremos llegar. Se ha invertido ya casi 9 años del 4% de educación y seguimos apareciendo en los niveles más bajos de las competencias internacionales que se realizan. Por ejemplo, el mencionado PISA. Entonces, creo que esto hay que tomárselo tan en serio como la seguridad ciudadana, porque en definitiva nosotros estamos viendo un grupo de estudiantes que está saliendo del sector público sin las competencias necesarias, y estamos viendo un grupo de estudiantes que sale del sistema privado con competencia y capacidad, y todo esto termina verificándose en empleos. Quiero que me permitas. Sí, cómo no. Yo te escucho y sin duda alguna, o sea, escucho el mismo discurso de oposición de la historia, las quejas por el tema de la educación, pero cuando los partidos llegan al gobierno no terminan de resolverlo. Si usted me pregunta a mí hoy, yo le puedo decir que todos los que nos han gobernado son unos mentirosos, unas personas que no me merecen ningún respeto. Usted me dirá, pero Jesús, sí, mire, en el gobierno de Balaguer, cuando eran
oposición prometían lo mismo. Los gobiernos del PRD, los gobiernos del PLD, 20 años, incluyendo 12 de Leonel Fernández y 8 de Danilo Medina. El 4%, que fue una conquista ni siquiera de la oposición, fue una conquista del pueblo. Todos sabemos las deficiencias que hay. Todos sabemos que falta inversión. El 4% no da. Cuando usted mira, bueno, busquemos cuánto invierte Costa Rica, que es un paisito, cuánto invierte en educación y lo que eso representa para ellos. Cuánto invierte Suiza, Suecia, Estados Unidos, cuánto invierte Cuba en educación. Estamos hablando de un país con mucha situación de crisis. Y cuando digo esto, y te quiero pedir que me perdones, es que seamos equitativos. Yo no estoy diciendo que este gobierno lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal en términos de educación. Yo lo que sí creo es que este gobierno tomó el Estado completo en una crisis terrible, en medio de una pandemia, pero además con instituciones que no tenían dinero para pagar la nómina próxima porque todos se lo llevaron. Vamos a estar claros. Entonces, nosotros vamos a insistir de que la mayoría de las cosas que pasan en el país es un tema de educación. Ahora, ha sido una irresponsabilidad de todos los gobiernos que hemos tenido. Vamos a estar claros con eso. Porque no le vamos a echar la culpa ahora a Roberto de que la educación no haya funcionado. Porque los 20 años del PLD y los años del PRD. Hay que poner a funcionar las cosas, pero también hay que ver en el contexto en el que estamos todavía, con una pandemia. La pandemia no ha pasado en República Dominicana ni en el mundo. Hay una situación de crisis y todos lo sabemos y lo podemos ver de muchas maneras. Bien, nosotros, si usted viera, mi querido maestro Jesús Nova, nosotros no nos enfocamos en el gobierno en específico porque este gobierno tiene 1 año y 3 meses. Evidentemente que no se le puede atribuir a un gobierno de 1 año y 3 meses la responsabilidad de un sistema que viene dando demostraciones de fallas desde hace muchísimo tiempo. Nosotros englobamos el problema en términos generales, no referido a ningún gobierno en específico. Entonces, en definitiva, una mala educación pública es una sociedad asimétrica donde un grupo poblacional va a tener las oportunidades de mejores empleos, las oportunidades de crecer desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y un grupo entonces que seguirá estando postergado. De manera que la educación en la República Dominicana es la única herramienta que puede contribuir para que haya una sociedad en una república de iguales.